La inmensa mayoría de los musulmanes consideran que es una blasfemia sugerir que el Corán contiene errores. Sin embargo, el Corán no solamente contiene errores, sino que es difícil pensar que este libro no fue más que una recopilación de datos tomados de fuentes anteriores diferentes, además de la adición de un sinnúmero de datos que históricamente contradicen hechos establecidos por fuentes mundialmente conocidas como fidedignas. La Biblia ha sido atacada por musulmanes, así como por otros religiosos. Pero las críticas a la Biblia, al menos las críticas hechas por personas calificadas, se hacen sobre la base de diferencias religiosas e interpretativas, nunca con respecto a su confiabilidad histórica, geográfica, etc. De hecho, es la Biblia el documento histórico principal usado por una inmensa cantidad de arqueólogos para ubicar los lapsos y posiciones geográficas donde indagar para simplemente confirmar lo que la Biblia ya afirmaba. Mientras que cualquier persona que hoy reclame que la Biblia carece de bases históricas, sería considerada como ignorante en los medios del saber mundial, el Corán, por el contrario, resulta víctima fácil del escrutinio y las críticas históricas factuales. Problemas con el Corán. Es importante notar que el Corán reclama ser perfecto. En otras palabras, no hay errores en el Corán. Sura 85, 21, 22. Por lo tanto, si encontramos por lo menos un solo error, el Corán resultaría ser falso. Pero vayamos más lejos aún, Mahoma mismo nos invita a inspeccionar y a comparar la perfección de su palabra con la Biblia. Una nota importante que debemos colocar aquí es que los musulmanes creen en la inspiración de la Biblia, pero dicen que ha sido amañada por los judíos y cristianos. Decid. Creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. Sura 2, 136. El Corán fue escrito 600 años después de que la Biblia fue completada, así que donde la Biblia y el Corán coinciden, la Biblia debe ser la autoridad. Los musulmanes reclaman que la Biblia, tal y como la tenemos los cristianos, la que incluye el Nuevo Testamento, y la Biblia de los judíos, la que han estado usando por miles de años antes del nacimiento del profeta del Islam, y que está compuesta solo del Antiguo Testamento, está fuertemente corrompida. Pero la pregunta que debemos hacer es: ¿cuándo fue corrompida la Biblia? Si la Biblia ya estaba corrompida 600 años después de Cristo, cuando las experiencias o revelaciones de Mahoma fueron recolectadas, ¿cómo es que se insta a los musulmanes en el Corán a leerla? Si los musulmanes reclaman que la Biblia fue corrompida después de años 600 después de Cristo, ellos saltaron de Guatemala para caer en Guatepeor. Ya que la autenticidad de los libros del Antiguo y Nuevos Testamentos ha sido probada más allá de toda duda. Los pergaminos del Mar Muerto. Cuando los pergaminos del Mar Muerto fueron descubiertos, hace aproximadamente medio siglo, se comprobó que las versiones del Nuevo y Antiguo Testamentos que estos religiosos contemporáneos a Jesús usaban, eran exactamente como las Biblias que hoy tenemos. Eso mostró contundentemente que es el Corán quien está equivocado cuando se refiere, por lo menos, a acontecimientos aludidos tanto en la Biblia como en el Corán. Esto puso a los clérigos musulmanes en el banco de los acusados, ya que si la Biblia es correcta sin entrar en cuán correctos puedan ser sus posiciones teológicas, entonces el Corán no lo es. El Corán resulta ser falso. Si la Biblia es correcta, entonces el Corán no puede ser perfecto, ni exacto, ni históricamente confiable, ya que la Biblia, documento mucho más antiguo que el Corán, contradice abiertamente al Corán en cientos de lugares. Con esto comprobamos que la Biblia es la única verdad, fuente de toda verdad y justicia, y que el Corán es una mentira satánica, invento de hombres y demonios. La causa islámica está totalmente perdida, aun si la Biblia fuera la errónea. Si la Biblia no sería perfecta y el Corán reclama que la versión sin amañamientos por parte de los cristianos y judíos lo es, entonces el Corán tampoco lo es. La Biblia perfecta que el Corán insta a leer solo existe en las mentes de los musulmanes. Es una Biblia que no existe. ¿Por qué no existe? Porque nunca será encontrada. La Biblia que para ellos sería la perfecta sería la que estuviera de acuerdo con las barbaridades, aberraciones y herejías que ahora leeremos.
otros reclamos interesantísimos hechos por el Corán. El Corán reclama que personajes del Antiguo Testamento incluyeron palabras tales como musulmán e islam en sus discursos. Es imposible que lo hayan hecho, ya que tales términos no existían en ese tiempo. De hecho, cuando Abraham vivió, la lengua arábica en la que se escribió el Corán distaba casi 1000 años en el futuro para ser inventada. El Corán hasta reclama que Jesús usó las palabras antes aludidas en sus alocuciones. ¡Wow! Cuando Jesús desarrollaba su ministerio faltaban siglos para que tales términos fueran inventados. Suras 2, 60, 126, 128, 132, 133, 260, 3, 49, 52, 67, 6, 74, 82, 7, 59, 63, 120, 126, etc. Uno de los reclamos más vergonzosos hechos por el Corán se encuentra contenido en el Sura 20, 87, 95, donde se alega que los israelitas hicieron un becerro de oro siguiendo los consejos de los samaritanos, durante su desobediencia en el desierto. Sin embargo, los samaritanos no existieron hasta siglos después de que el incidente del becerro de oro sucediera. Para aquellos que se pregunten sobre la consistencia científica que pudiera tener un libro venerado por tantos millones de personas en el mundo, debemos informar que el Sura 18, 84, 86 nos enseña con la información absurda y patética de que el sol se acuesta en un pozo de lodo. Aún más increíble, el Sura 22, 5 nos explica cómo los seres humanos fueron formados de coágulos de sangre. El Sura 7, 163, 166 reclama que una población completa fue transformada en monos. Esta lista continuará siendo enriquecida conforme pase el tiempo y mi estudio del Corán y otras escrituras islámicas sea adelantado. Existen muchas fuentes en la internet en inglés que nos muestran la inconsistencia de este libro llamado Corán. Advertimos que separaremos los errores contenidos en el Corán en páginas diferentes, ya que colocarlos todos en una sola página resultaría pesado para leer. Así como sucedió con los escritos de la señora Elena G. de Witte, el Corán no es más que una recopilación de mitos, historietas, supersticiones, y leyendas incorporadas en un solo libro, gran parte de ellas inventadas según las circunstancias, innumerables otras, tomadas y tergiversadas, de fuentes preislámicas, tales como del Nuevo y Antiguo Testamentos. Esta es una doctrina engañadora y satánica que quiere desviar al hombre de la verdad de Dios. Satanás es muy astuto y sabe cómo engañarte y él quiere ir en contra de la verdad, la única, la palabra de Dios, la santa y sagrada Biblia.